hoy es 7, sí, 7, no, hoy es, Yo. no, hoy es 8 de junio, bueno, peleando aquí con la luz, afortunadamente ya nos llegó recientemente, entonces, bueno, fíjate, este es uno de los primeros diagramas que me mandaron de entrega, pues, ¿no? Y bueno, la verdad es que aquí yo lo que le sugería a ella, a María Zambrano, que seguramente verá esta corrección, utilizar el blanco. A ver, sí. Yo lo que ella comenzó por una trama regular, ¿ok? Y luego, bueno, fue descomponiendo un poco y haciendo una especie de composición en torno al tema del cubo, ¿no? Pero una de las cosas que yo le indicaba a ella por el correo, o lo que te indicaba María, era que había que intentar trabajar en este caso, como es un elemento simétrico, habría que tratar de hacer que no todas las caras tuviesen la misma respuesta, ¿no? Porque lógicamente cuando lleguemos a la inserción en el contexto, y como estamos trabajando en una composición tridimensional, lo interesante es ya introducir elementos como desfase, giro, disrupción, deformación, pues, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí se me ocurría era que algunos de estos elementos, por ejemplo, ¿no? Aquí en el número 8 que estoy dibujando ahorita, podría, por ejemplo, girarse, ¿no? Podría mantener eventualmente el centro. Alguna de estos elementos podría convertirse en planos, ¿no? Y no necesariamente que cada cara tuviese la misma respuesta. E inclusive podríamos agregar otras geometrías, pues, ¿no? Dentro de la composición. Un poco similar a lo que me mandaste tú, María. No sé cómo voy a distinguir las dos Marías, María C y María Z. Entonces, pienso que se Me puede podían... llamar por mi apellido. Ah, Me puede llamar por mi apellido, Cerrada. no, cerrada. Eso es de origen peruano. Ese Según investigaciones, español, es pero no español. sé. La verdad me pareció como sí. La verdad es que primera vez que lo escucho, la verdad. Debe ser la única en Venezuela, creo. Entonces, bueno, le comentaba aquí que por el correo que conversamos, que inclusive también podía tomar elementos de las otras fases de la composición e incluirlas. Por ejemplo, ella aquí trabajó el tema de los planos, ¿no? María Z, María Zambrano, pero eso se perdió un poco, ¿no? Entonces, quizás también trabajar con el tema de la yuxtaposición sería interesante, ¿no? Y bueno, me parece bien que preserve un núcleo central porque eso le da como una cierta lógica, pues, al asunto. Y entonces, claro, el resultado, pues, tendría otra configuración, porque entonces, lógicamente, habría espacios que estoy señalando ahorita aquí en rojo, que tendrían otras características de tratamiento, pues, ¿no? Y eso repercutiría inmediatamente en la configuración de una especie de sintetización del elemento propuesto, ¿no? Que aquí aparece como que si fuera un circuito con unas escaleras o algo así, pero no tenemos que comprometernos todavía tanto con el tema de, de esos asuntos constructivos que ya vamos a tener suficiente tiempo de tratar, pues, ¿no? Entonces, de esa forma, empiezas
a tener otras características, pues, ¿no? Dentro de la composición. En otra imagen que ella me envió, que se ve muy bien, esa imagen la mandó en 3 dimensiones, es esta imagen que está aquí, pero déjame apagar esta, ok, apagar un momentico esta y prender esta. Ella me envió esta imagen y entonces ahí se ve cómo el volumen se va desarrollando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que cada nivel es como repetido, pues. Y la idea es que también exista una especie de movimiento y de composición más dinámica en lo que es la parte ya del volumen construido, pues, ¿no? Entonces, allí en ese ensayo que yo hice, María, yo, por ejemplo, indicaba que podía existir un giro, ¿no? En el tema de la... Está ingresando aquí. Ah, María, justamente. Hola, María. Estaba grabando ya la corrección pensando que no tenías energía tampoco. Entonces, aquí está el diagrama ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿todo bien? Ah, ok. Entonces, estaba conversando con Cerrada, con María Cerrada, que me parece excelente, o sea, muy bien interpretado, pero que podrían existir condiciones, como te comenté en la respuesta al correo, que tengan que ver un poco con los elementos de la composición más primarios. Pues fíjate que aquí tocaste el tema de los planos, pero los planos también pueden incorporarse dentro de lo que es el tema compositivo, ¿no? También, por ejemplo, para que haya ese dinamismo, uno de los elementos pueda girarse, puedas trabajar esto en un sentido de plano, puedes introducir otras geometrías, ¿ok? Eso con la finalidad de seguir explorando, lo que no significa que esto sea un elemento que quede descartado, porque, y ahí comencé y pasé a la imagen tridimensional, este, la idea es que en este caso se pueda trabajar de distintas formas las distintas caras del volumen, pues, ¿no? En este caso estaba aquí colocando el volumen girado. Eventualmente, así como lo trabajaste en planta, el volumen ya en alzado también tiene un juego en compositivo. Entonces yo eventualmente puedo sugerir que estos son todos intentos, ¿no? Son todos elementos que tienen que ver con el intento de hacer una figura que esté compuesta en todas sus caras de una forma dinámica, ¿no? Podrían existir vacíos, ¿no? Evidentemente, también la presencia de esos primeros puntos que tú colocaste como composición, evidentemente nos hablan de que el edificio o el volumen, ¿no? Fíjate que te digo edificio porque me recuerda a un tema de edificio que si bien vamos a llegar ahí, podemos seguir explorando, pues, ¿no? Podemos obviamente tener este elemento central que es el que organiza un poco, pero él también puede tener otra característica, pues, ¿no? Puede ser un elemento que le añada otro valor a la imagen desde arriba y estos elementos que están aquí quizás también podrían trabajarse un poco con algún plano, ¿ok? Un poco como para seguir con el juego, pues, ¿no? Con el juego del método, y lo llamo juego del método porque en realidad son ejercicios compositivos, pues, ¿no? Y entonces, sobre la base de esa idea compositiva, uno puede entonces también introducir
otros elementos, ¿no? Yo vi que ya tú cargaste la información, eso está muy bien, porque ya esto correspondería, digamos, a una parte de un segundo avance, pues, ¿no? Que puedes ir explorando y que puedes ir desarrollando. Pero idealmente es que no todas las caras tengan la misma característica, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú verás que cuando nosotros comencemos a darle a esto tectónica, ¿no? Cuando le empecemos a trabajar los cerramientos y empecemos ya a, a- a tratar de convertir esto en un edificio realmente, nosotros vamos a poder aprovechar entonces las losas, como estoy dibujándote aquí, para soportar esas pantallas, ¿no? Los voladizos. Podríamos hablar también de, aquí ya llegó Julibet. Hola Julibet, estamos revisando aquí los trabajitos, ¿ok? Y entonces, eso quiere decir que esta imagen también va a tener, digamos que, eh, 6 formas de componerse, ¿no? Porque digamos que vamos a tener 3 esquemas como ya más alargados, igual a los que hiciste inicialmente en blanco y negro, pero ya alargados. Y como son cuatro caras, bueno, puedo intentar vaciar en cada uno de estos diagramas cómo será la visión de esas caras, pues, ¿no? Y esto, ¿qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda esto? Nos ayuda precisamente a convertir el ejercicio en un elemento resultado del método que estamos aplicando y que luego lo insertaremos en algún lugar, pues, del contexto del cual hemos hablado. Pero la exploración formal puede seguirse desarrollando sobre la base de este producto que me pareció genial, bastante acertada la aproximación, pero que así como que ya de alguna manera le encontraste la vuelta al asunto, como quien dice, del diseño, uno puede entonces darse el lujo de, eh, de construir y reconstruir el volumen en su dimensión vertical, pues, ¿no? Inclusive yo ponía creo que una pantalla circular por aquí atrás, que se armaba como por aquí atrás. Entonces, claro, lógicamente vas a tener eh, este, una vista que vas a hacer por acá y que vas a convertir un diagrama, otra vista que vas a hacer por acá, otra vista que vas a hacer por acá, otra vista que vas a hacer por acá, con base en el diagrama que ya tú tienes establecido, ¿no? Que es como esta especie de cuadrado que contiene estos elementos y unas losas u otro cuadrado sobre el cual está allí dispuesto. Pero también tienen que empezar a aparecer, como comentaba, el tema de los planos, ¿no? Andrea, bienvenida. Ya llegó la luz y estoy aprovechando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Estoy aprovechando el poquito de batería que tengo aquí para hacer estas explicaciones, ¿no? Entonces, puedes incluir los planos y esos planos entonces comenzarán a aparecer. Pues no sé si se está viendo bien ahí para ustedes, pero yo me estoy divirtiendo un montón aquí con esto. Entonces, Sí, sí se ve. no sé, al final, o sea, a mí me parece sumamente divertido, porque puedo tener infinitas posibilidades de exploración
que puedo comparar con lo que ya yo tengo como un elemento establecido ortogonalmente. Es decir, independientemente, María, de que el elemento esté presentado como lo has presentado, indudablemente si no hacemos estos procedimientos de método van a ir, invariablemente el elemento va a cambiar en el momento que lo insertemos en un lugar, por decir, lugar en, en el sentido de espacio, ¿no? Porque ya el tema de contexto y estas cosas, pues yo sé que ustedes lo tienen ya un poco digerido, pero tenemos tiempo de seguir explorando, pues. Entonces, la idea es que lo que estamos viendo en vertical, lo que estamos viendo también en esta especie de lámina que llamaste composición, lo podemos reformular incluyendo y agregando estos elementos ya de descomposición, rotación, deformación, ¿no? No solamente al nivel de planta, sino también a nivel de el elemento en vertical, en los 90 centímetros. O podemos hacer el camino a la inversa, que es que te vas y haces unas composiciones en ese esquema de composiciones de 90 centímetros y luego vamos y los fusionamos y entonces vemos qué resulta de allí de todo eso, pues, ¿no? Sin, claro, lógicamente perderse en la locura de, digamos, el exceso de hacer por hacer, ¿no? Sino simplemente jugar con estos asuntos, porque a fin de cuentas el diagrama y el método que estamos utilizando, fíjate cómo rápidamente les permitió, inclusive hasta el más sencillo que me han enviado, les permitió una forma de aproximarse al asunto de lo que es la composición arquitectónica, de lo que hablamos un poco el día viernes, que fue una clase tipo desahogo, pues, ¿no? Entonces, eso está claro, María Cerrada o María Zambrano. Un Zambrano. Este es Zambrano. Sí, entendí bien. Ok, perfecto. Entonces, por aquí tengo otro que me enviaron. Vamos a buscarlo. Ok, que es este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí. Que estoy listo. Este sí es el tuyo, ¿no? Sí, profe. Exactamente. Entonces, fíjate, aquí me pareció importante que aparecieron estos elementos aquí, ¿no? Entonces, Es que fue un eso es como proceso, que fue un proceso. exactamente, eso es lo que es también interesante, para todos, ¿no? Todas estas correcciones van para todos, ¿ok? Pero fíjate qué interesante que lo que tú consideras que has descartado, fíjate cómo lo haces, ¿no? Lo haces como con un elemento que inmediatamente reconoce como una distorsión, ¿correcto? Es como una cosa, no estoy satisfecha, entonces se distorsiona y empiezas con un esquema también, independientemente que sea ovoidal, centralizado, y vuelves e intentas, y eso está muy bien, y aquí ya comienzas a girar, ¿no? Y entonces fíjate que el resultado número 5 es el resultado que, que, que presenta un valor notable dentro del resto de las composiciones, porque si te pones a ver y lo llevas o lo tratas de vincular con todo el recorrido y esta distorsión, que después te la voy te lo voy a dibujar aquí, tienes el elemento elíptico, ¿ok? Como elemento central que es, hay un poco de delay, ¿no? Pero el dibujo comienza a aparecer. Tienes ese elemento central que lógicamente lo vamos a necesitar, ya ustedes tienen como esa conciencia allí, porque bueno, ya hablamos de que se iba a convertir en un edificio, pero
él, muy bien, perfecto, puede aparecer como un volumen vertical completo, ¿no? Y luego estos elementos, ok, luego estos elementos que tú tienes girados, pues ellos pueden también formar parte de tu composición, ¿no? Pero no necesariamente tienen que llegar hasta abajo, pues porque de repente en la parte de abajo empieza a aparecer algo del esquema número 1. Estoy dibujando aquí sobre dibujo, pero bueno, ya lo voy a hacer aquí un poco a la derecha más explícito, pues, ¿no? Empieza a aparecer este elemento, pero lo que te quiero decir es que cuando lo veas en vertical, eventualmente esos elementos, quizás alguno puede llegar hasta abajo, el otro pueda llegar hasta arriba, pero en alguna parte del desarrollo en vertical de ese edificio, ustedes pueden tomar parte del esquema o de los esquemas primarios para, por ejemplo, armar una base, pues, ¿no? Armar ese cajón de base que de alguna manera te ayuda en el tema del sostenimiento del elemento, pues, ¿no? Entonces, también puedes incluir el tema de los planos, esos planos que estás trabajando aquí, que te lo estoy señalando ahorita. También ellos pueden comenzar a aparecer, ¿no? Y pueden, de alguna manera, enriquecer el, el elemento a nivel volumétrico. Vamos a ponerle otro color para destacar el tema del plano, pues. Es decir, ese plano puede de alguna manera comenzar a aparecer hasta cierto punto, ¿no? Y luego no aparece más, sino que eventualmente pudiese ser que apareciera el otro plano que tienes por la parte de más abajo. Entonces, el tema compositivo también se puede aplicar en la verticalidad en este caso. Y cuando te rayaba esto que tú hacías así, no, esto no me gusta, es ese elemento, es un elemento interesantísimo de diseño, porque yo esa negación, ¿no? Esa negación, yo, en lugar de verla como un descarte, yo lo tomaría como un elemento que de alguna manera pudiese verse reflejado también en la edificación. Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo demonios voy yo a hacer eso? Bueno, no sé, en alguna de las fachadas, por ejemplo, esa fachada no necesita, o esa cara no necesita necesariamente ser plana. Esas fachadas de alguna manera pueden tener algún movimiento, ¿ok? O pueden estar presentes en algún lugar, ¿no? Esas disrupciones. Porque lo que tú has hecho ahí, fundamentalmente, son disrupciones, ¿no? Entonces ya en vertical, bueno, vas a ver una edificación que va a tener ese elemento central y luego va a tener un elemento que se va a ver por aquí, otro que se va a ver por atrás, va a tener un cajón en la base, pueda sujetarse esos volúmenes de ese centro también puede tener otra característica y puedes tener fachadas que podemos tratar como pieles, pues, ¿no? Se podrían tratar como pieles, ¿no? Y de alguna manera entonces incluye ese elemento de disrupción. Entonces, en este caso, el esquema número 6 ya es una sobresimplificación, pues, ¿no? Que no es que está mal, ¿ok? Pero El país es básicamente lo que es la forma que me gustaría tener para el edificio. esta, esta 6, Sí, exacto. ok. Bueno, a mí me gustaría, pero no es un asunto de gusto, que exploraras la posibilidad de incluir, ¿no? Un poco de movimiento dentro de dentro de la situación vertical de cómo se plantea la edificación. Sí me comprendes eso, ¿verdad?
Sí, profe. Porque es una resultante que tiene mucho interés, ¿ok? Pero, eh, que es esta que estoy dibujando aquí a mano derecha, pero pienso que podrían existir elementos allí, como por ejemplo esa elipse central, ¿no? Y entonces, bueno, allí tú vas armando y vas componiendo nuevamente, pues, ¿no? Pero lo interesante es que la disrupción yo la tomo como valor en lugar de como rechazo. La tomo como valor porque evidentemente en el edificio puede aparecer, porque en el volumen que estamos proponiendo idealmente, vamos a ponernos aquí en el que ya estás proponiendo idealmente, es como esta especie de elemento así, y luego creo que venía otro por acá o algo así. Cuando él de alguna manera se posa, hay que ver de qué forma se posa, ¿no? Y entonces uno puede trabajar la volumetría y pues entonces podemos empezar a hacer otras formulaciones, pero ya en los esquemas de cómo se va a ver eso vertical, en forma vertical o verticalmente, ¿ok? Pero ya estos elementos pasados en limpio, un poco como los que vimos inicialmente de María Z, María Zambrano, pues los podemos comenzar a formalizar para irlos cargando. Estos dos me parece que van por una línea súper interesante y tú sabes que una de las formas también interesantes de manipular y de inventar es hacerse una maquetica, ¿no? Eh, yo tenía un amigo que hacía maqueticas con plastilina y entonces las iba moldeando y las iba colocando y le tomaba fotos y entonces empezaba a hacer esa exploración. Pero quiero ir en esta semana un poquito más allá, ¿ok? En este caso, en el caso tuyo, ¿no? Cerrada, este, dale un poquito más para, para, para formalizarlo más que todo, como para la carga en la asignación de la semana, pues no, para ir en una secuencia, pues no. Presentarlo de una manera más formal, inclusive también puedes usar algún programa o como sea. Ahorita vamos a ver una serie de imágenes que les voy a pasar como de referencia, ¿no? Entonces, chévere, me parece bien seguir por ahí. Aquí también me parece bien seguir por aquí. ¿Dónde estamos aquí? Ajá. También me parece bien seguir por aquí y me parece bien también seguir por aquí, ¿ok? Explorando. Podemos seguir en semana 2, seguir explorando y lo volvemos a revisar este, en la semana o en el momento ya, como hemos fijado más o menos los lunes, el tiempo o el día para corregirlo. Pero si seguimos por este ritmo, creo que vamos a llegar bien rápido a un asunto interesante y nos va a dar bastante tiempo de profundizar. ¿Ok? Hay otro que me mandaron que también está muy bien y que me dijo, profe, no sé qué hacer aquí o algo así, como con un lamento. Y yo digo, pero ¿cómo vas a hacer si está genial también? Que es este que está aquí, este elemento que está aquí. Mira, no necesariamente, este creo que es de Juliet, ¿no? O este lo mandó Juliet, sí, ¿cierto? Sí, correcto. Fíjate que a mí me parece sumamente interesante y te vas a quedar sorprendida
cuando veas las imágenes que te voy a pasar a continuación, a mí me parece súper interesante que tú sigas trabajando esta idea, esta que te estoy marcando ahorita a mano derecha, ¿no? El tercer, este es el uno, este es el 2, este es el 3, ¿ok? A mí me parece súper interesante ese tema de ir agarrando e ir trabajando por bandejas, ¿no? Que también es una metodología que la utiliza mucho Rem Koolhaas. Pero él, por ejemplo, él hace algo que tú hiciste como lo que hiciste aquí, en este que te estoy señalando ahorita con un círculo, en el de la izquierda, el número 4, digamos. No está apareciendo porque hay un delay. Ajá. Él también aplica un poco como ese tema de movimiento. Entonces tú podrías también jugar con esa idea de que esas bandejas de alguna manera se desplazan hacia un lado o se mueven hacia el otro, ¿no? Vamos a esperar que se vuelva a recomponer la señal, ¿ok? Y eventualmente puede haber bandejas que no lleguen hasta el extremo, pero que exista o permanezca algo de esa volumetría inicial allí. Y pues entonces, bueno, ahí tendremos que buscar jugar con los planos para trabajar el sostenimiento de esto, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa idea de ir trabajando bandeja por bandeja, desplazándola, sacándole un mordisco por acá, sacándole otro por acá, inclusive, fíjate que si tú haces una fusión de estos elementos, hay cosas, hay situaciones, yo le digo situaciones, que se presentan aquí que tú muy bien puedes reflejar en este esquema número 3, ¿no? Como por ejemplo, aquí tienes una especie de C que está generando un espacio, pues, ¿no? Y entonces ya ahí empezamos a tener cierta valoración, ¿no? Cuando dibujo en rojo me refiero a que esos son como vacíos que se van a ir generando, pues. Y eso luego, cuando uno empieza a utilizar inclusive también el color, que es básico, que también lo apliquen, fíjense cómo nos ayuda a estructurar un elemento que, oye, voy a tratar de resumirlo aquí en un dibujo muy rápido, ¿no? Que tiene como esta esquina, después viene por acá, después se recede un poco, luego yo te sugiero que haya una bandeja que se mueva, es decir, que salga un poco, ¿no? Puede meterse también hacia acá. Puede haber otra bandeja que salga de otra forma, trabajando quizás algo más curvo, tomando algo del esquema número 4. ¿M? Y bueno, lógicamente puede haber todo un vacío en este sector, ¿ok? Y puede haber entonces también eso que te hablo de la existencia allí de un espacio, pues, ¿no? En ese lugar. Entonces, se trata ahora de ir distorsionando, mm, tomando elementos de el esquema número 1 al 3 y del 4 al esquema, bueno, este quinto esquema que ha surgido, ¿no? Pero, lógicamente, en este caso en este caso hay que trabajar un poquito el tema hay que trabajar un poquito el tema de la presentación, pues, ¿no? Ya de presentarlo para subirlo a la evaluación número 1, pues, ¿no? Entonces, este, siguiendo el ejemplo yo sé que es un poco odioso, pero es importante seguir este patrón que puede ser interesante. No necesariamente eh, que se presente en fondo negro necesariamente y porque sí, pero sí que vayamos concretando esto que acabamos de ver y revisar, que lo vayamos concretando en,
en un elemento estructurado para irlo cargando allí y entonces luego se van nuevamente a la exploración y ya con lo que veamos hoy, un poquito de lo que les voy a mostrar a nivel de presentación y rápidamente, que también se los voy a pasar para que lo tengan allí, si no pueden accesar, bueno, lo tengan de referencia y sigan entonces construyendo ahora el elemento ya como un elemento de presentación vertical, pero que se trabaje también en todas sus caras, pues, ¿no? Como todas sus caras verticales. Entonces tendremos las plantas en 6 plantas dispuestas, este resultado, y bueno, luego tendremos entonces los otros volúmenes en planta más sus resultados en vertical y en volumen, pues, ¿no? Aquí les presento el otro, mm, que es el de María Cerrada, ¿no? Ok, que lo podemos ir trabajando. Bueno, entonces vamos a hacer eso así. Creo que todos los que enviaron los vi y les di las indicaciones. No sé si me faltará alguno. Julibet, María Cerrada y María Zambrano. ¿Ok? Estamos claros con eso, muchachas. Sí, profe. Julibet también, Sí, ¿todo bien? profe, todo bien. Bueno, chévere. Vamos entonces a concretar etapa uno y luego etapa 2, ya manipulando más el volumen y haciendo más de estas cosas, haciendo más de eso que va a aparecer ahí, ¿no? Eso significa que hay un pensamiento de disrupción, que es como algo que te molesta, pues tú estás manifestando allí un sentimiento, algo, y eso es muy importante que se transmita en No, lo que... profe, y eso que no vio el poco de hojas que boté. No, eso es un error, muchacha. Tienes que guardar todo lo tienes que guardar. Todo lo tienes que guardar. No boten nada, ni lo arruguen, ni lo tiren. No, no, no. O sea, mira, es que mientras más elementos ustedes suban en esa evaluación, muchísimo más elementos vamos a tener para conversar y para discutir y para elaborar, pues, ¿no? Entonces imagínense ya para la semana de arriba que de repente encontremos ya ciertos criterios válidos. Bueno, imagínate lo divertido que va a ser ensayar esto en el lugar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí ya intervienen otros factores, ¿no? Interviene la orientación, las vistas, interviene ya cómo se va a visualizar eso a nivel espacial, cómo va a ser la respuesta en la base. Entonces allí va a haber como un tercer momento de importancia. Pero lo que es clave aquí es que esto le otorga a ustedes un método para aproximarse al tema del diseño del cual ustedes de alguna manera estaban como desvalidos. Inclusive, nunca jamás, es decir, eso sí no lo voy a permitir más nunca que me digan, esto fue lo que yo hice, como que si fuera una cosa como disminuyéndote o diciendo que no, no, porque tienes que ver toda la riqueza que puedes generar, pues, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco en lo que les voy a mostrar. Vamos a pasar ahorita aquí a lo que, déjame cerrar todo esto. A ver dónde está. Ok. Mm, Estoy buscando. Voy a parar.
Aquí hay unas imágenes que quiero que vean. Fíjense ustedes, por ejemplo, este es el interior del edificio que vimos al principio de clase, ¿no? Que es el Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind. Fíjense cómo esta es una fachada, cómo se traduce a nivel interno y toda la composición que genera, ¿no? Es decir, es el tema de todo el tratamiento de la imagen del edificio, pero eso también tiene una repercusión internamente, pues, ¿no? Así como también la tiene cuando vas a ingresar a la edificación, ¿no? Esto no es un render, estos son imágenes que he tomado, en este caso las tomé de una página del arquitecto allí en el Facebook. Y entonces fíjense también cómo la parte del tema de la circulación y toda la indagación espacial tiene mucho que ver con también los elementos estos que yo llamo de distorsión que no debemos dejar de lado ni botarlos a la basura, pues, ¿no? Hay también ejemplos muy básicos y elementales, como este pequeño edificio de Tadao Ando. Fíjense ustedes cómo él, con una planta cuadrada y muy sencilla y generando un pequeño desfase en planta que se ve reflejado en fachada, ven una casa diseñada y desarrollada en vertical, pero que cada fachada y cada parte de ese volumen, independientemente de que es un prisma, como con un cubo insertado allí en la parte superior que representa el sitio de estar y de las vistas, ¿no? Tiene una preponderancia dentro de toda la composición, pero es un elemento bastante sencillo. Entonces, no el hecho de que sea más complejo el tema formal y volumétrico es mejor. Fíjense, en este caso que les estoy mostrando, pues el elemento es un cubo posado sobre una base y en esta perspectiva explotada ustedes ven cómo él se va desarrollando a nivel que va subiendo y simple y llanamente tiene ese cubo girado y desplazado en la parte superior que le otorga una característica de imagen sumamente interesante, pues como lo pueden ver en este caso, ¿no? Y es básicamente el ejercicio que nosotros estamos haciendo llevado a un elemento construido en esta casa. En este caso es una vivienda que se desarrolla de forma vertical. Pues, ¿no? Bueno, los japoneses tienen una manera particular de realizar esta arquitectura porque ellos, la forma de la disposición de esas viviendas y de las casas son todas muy pegadas y prácticamente pareadas, pues, ¿no? Entonces se opta por este tipo de soluciones, no solamente en el caso de Tadao Ando, sino de otros arquitectos también, ¿no? Aquí vemos otra imagen del elemento, ¿eh? En vertical. Fíjate el planito que sale para indicar el acceso, cómo se maneja la materialidad con el concreto en obra limpia y bueno, y simplemente ahí estamos hablando de un desfase y de una representación en la fachada de lo que está sucediendo allí dentro de ese edificio, pues, ¿no? En el caso este que presento, este sí es un proyecto, una presentación de concurso, de un trabajo que yo hice para el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, un concurso que se celebró recientemente, pero lo traigo a colación un poco para ver cómo se puede diagramar la lámina, pues, ¿no? Que es un aspecto importante también de la presentación, ya que explique un poco de manera sencilla cómo se presenta la edificación, la importancia de la sección, del corte y del tema de la fachada, y es una cosa muy esquemática por un lado, pero tan muy desarrollada por el otro y con una imagen, bueno, renderizada, que eso ya llegaremos a ese punto más adelante, pues, ¿no? Pero un poco para que se vea cómo se puede hacer la presentación, ¿no? Y fíjate que casualmente, bueno, tiene
la misma configuración que estamos de alguna manera manejando nosotros, se maneja a nivel de presentación y de realización de los trabajos, pues, ¿no? Aquí hay otra presentación que se hizo para otro concurso, que fue para la sede del Centro de Acción Social por la Música, del sistema de música de orquesta de Dudamel. Eso fue en el año 2011. Y bueno, se presentaban también distintas imágenes del elemento que se insertaba en la ciudad, ya como era el elemento representado de alguna manera en tres dimensiones, con sus plantas. Y me parecía importante que ustedes tuviesen ciertas referencias de cómo presentar estos temas, pues, ¿no?